Como siempre, es un gozo estar en la casa del Señor. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, hermanos. Desde hace un tiempo hemos venido estudiando la carta a los Filipenses. Esta serie que hemos titulado Filipenses, una iglesia gozosamente comprometida. Ese es el tema general de principio a fin, el gozo. Por el gozo en el servicio, en la causa de Cristo. Al principio, nuestro primer estudio, vimos un panorama general, el cual titulamos una perspectiva general de la carta a los Filipenses. Y posteriormente, en el segundo estudio, vimos que somos participantes de la gracia de manera activa. Y en el tercer estudio estuvimos mirando que Cristo ha de ser magnificado en nuestras vidas o en nuestras muertes, por así decirlo. Aunque es en la persona de Pablo y no deja de ser una realidad en cada uno de nosotros. Hoy me propongo compartir con ustedes en el Espíritu Santo el capítulo número 2 en su totalidad, solamente resaltando los puntos más sobresalientes del mismo, de manera que haga consonancia con el contexto general del libro como tal. Y hemos titulado a este sermón o estudio bíblico el sentir de Cristo para su iglesia. El sentir de Cristo para su iglesia. Hermanos, estoy seguro que muchos de nosotros hemos hecho alguna vez una lista de deseos. Algunos sofisticadamente le llaman una lista de metas, propósitos, objetivos, sueños por cumplir. Inclusive, algunos de manera más creativa han hecho murales de sueño, mapas de sueño, de las cosas que quieren alcanzar. Si tú miras este pasaje detenidamente, vas a encontrar el anhelo de Cristo, lo que Él desea para su iglesia, para que de esa manera pueda en este mundo cumplir el propósito que Él quiere que cumpla. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, porque tú nos has traído hasta aquí. Oh Dios, permite que tu Santo Espíritu traspase nuestra mente y corazones, para que de esta manera, Señor, tu palabra sea sembrada en cada uno de nuestros corazones, inquiriendo en ella, que la podamos asimilar para ponerla por obra, Señor. Guíanos conforme a tu Santo Espíritu, para que sea tu palabra y no la nuestra, Señor. Y que en honor a ella podamos rendir obediencia a ti, el único que merece toda la gloria y la honra en la persona de Cristo. En el nombre de Él te damos las gracias, Señor. Amén. Hermanos queridos, en este capítulo número 2, Pablo nos va a presentar a nosotros 3 elementos fundamentales que son del sentir de Cristo. 3 cosas que son fundamentales y que son del sentir de Cristo para la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, estoy refiriendo para la iglesia general, la iglesia universal. El primer punto que vamos a ocupar en esta ocasión son los versos del 1 al 4 y subsiguiente. Acá Pablo nos va a hablar del primer sentir de Cristo para su iglesia. ¿Cuál es el sentir de Cristo para su iglesia según este texto? Una iglesia que se ocupa. Una iglesia que se ocupa en mantener la unidad congregacional. Una iglesia que se ocupa de mantener la unidad. Nosotros hemos leído, hemos estudiado, conocemos ampliamente este texto. Pero me voy a permitir lo que el Señor mismo presenta en su palabra, mostrar la verdad que Él tiene en su palabra. Porque no importa cuántas veces nosotros hayamos escuchado esto, siempre
su palabra será nueva para cada uno de nosotros. Dice Pablo, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu o del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Y qué más dice? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. ¿Qué vamos a ver en este primer punto, hermano? La enseñanza es clave y central. Cristo desea que su iglesia derribe los muros separatistas que muchas veces existen a nivel congregacional y que sus hijos de esta manera vivan en unidad para ser un reflejo de su santidad ante este mundo. Para ser un reflejo de su santidad en este mundo, viviendo en unidad. Si vemos los versículos del 1 al 4, hermanos, encontramos el prototipo o el modelo de vida congregacional que debería ser ideal en cada congregación del mundo. La unidad es céntrica para una iglesia que se conduce de manera saludable en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero si tú notas los versículos que estudiamos en el estudio precedente, del 27 al 30, vemos que en la iglesia hay mucha oposición y que muchas veces entran falsos maestros o personas que son contrarios en cuanto a la postura intelectual y así por el estilo, y que muchas veces confrontan la labor que se está realizando. Por eso Pablo tuvo que decir en el estudio anterior que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, el cual yo cité del capítulo 3. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos se oponen y algunos predican a Cristo por contienda y otros por amor. Lo que Pablo nos va a enseñar es que en vista de que en la iglesia muchas veces no solamente la predicación se hace por amor o por contienda, sino también los diferentes ministerios puede que se realicen bajo esas dos ventanas u ópticas. Es decir, la vanagloria, la contienda o hacerlo por amor a Cristo. En este caso, hermano, Pablo va a poner su conducta y su propia disposición para él sufrir por Cristo, para plantear la exhortación que nos va a dejar en esta ocasión. Por eso comienza el texto diciendo, por tanto, y es un nexo o un conector, es decir, conecta lo anterior dicho con esto que acaba de comenzar. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? En vista de que todos son participantes de la gracia y están trabajando para Cristo, en vista de que por amor o por contienda se está predicando a Cristo, en vista de que yo estoy dispuesto y ustedes también cobrando ánimo en sufrir por la causa de Cristo, en vista de que pese a todo ello Cristo será magnificado, es necesario que nosotros como creyentes vivamos en unidad. Ese es el mensaje. Pablo propone, si es verdad todo lo que yo he dicho previamente, si eso es verdad, ustedes deben presentarse ante el mundo como eso que son. Y aquí Pablo nos va a presentar unas notas distintivas de la vida común o ejemplar en que debe conducirse una iglesia. ¿Cuál es esa? Dice Pablo en esos versículos que leímos, consolación en Cristo. Consolación en Cristo. ¿Qué significa esto? Aliento. Si yo he tenido algún aliento en ustedes, compórtense como tal. Y no solamente hacia mí, sino para con todos los hermanos. Consuelo de amor. Esto es incentivo. Mostrar siempre una conducta amorosa, no solamente para con Pablo, sino también para con los demás creyentes. Y hablar también de la comunión en el Espíritu, que es el vínculo espiritual, o más bien el compañerismo que existe entre los filipenses y Pablo, y que debe ser una realidad también en nosotros como cristianos. Pablo habla también de un afecto entrañable, esto es, un aprecio profundo y desinteresado, como vamos a ver más adelante, hacia todos los hermanos por igual.
Y nos va a hablar también de misericordia, de tener una compasión genuina para con todos los santos. Eso es lo que nos está mostrando acá. ¿Qué Pablo está diciendo? Si es verdad que somos hijos de Dios, nosotros debemos demostrar, viviendo en unidad, que somos hijos de Dios. ¿Están de acuerdo con eso, hermano? Lo que Pablo desea es que la iglesia de los filipenses, combatiendo unánime por el evangelio, como vimos anteriormente, mantengan esa unidad para poder contrarrestar todos aquellos que vienen con falsas enseñanzas y con mala disposición en la obra y en el servicio eclesiástico. ¿De qué manera entonces los filipenses demostraban esta unidad congregacional? ¿De qué manera según los versos que vemos ahí adelante? Bueno, si tú te fijas, hay un texto que aparece repetidamente, el versículo número 2, una expresión que dice sintiendo una misma cosa. Sintiendo una misma cosa. La Reina Valera del 60. Para la Reina Valera, la RBA, o sea, la Reina Valera actualizada, traduce esta palabra sintiendo como penséis de la misma manera. El término acá es un término griego, freneo, es decir, que se refiere tanto al pensamiento como al sentimiento. Y lo que Pablo está diciendo acá, ustedes deben pensar y sentir de la misma manera para que en este sentido puedan llevar a cabo la misión que Dios les ha encomendado. Permíteme arrojar un poquito más de luz respecto a esto. Escuchen estas ideas. Unidos en alma y pensamiento, eso es ser de un mismo sentir. Deseando las mismas cosas en términos espirituales. Pensando en una misma cosa, hermano, tenemos un solo objetivo, un solo propósito. Magnificar a Cristo en nuestras vidas, según la carta. ¿Haciendo qué? Haciendo su voluntad y viviendo como hijos del Dios soberano. Teniendo los mismos sentimientos, viviendo en armonía, luchando unidos por un mismo ideal. Nuestro ideal, nuestra meta, hermanos, es Cristo. Es Cristo. Por eso Pablo decía anteriormente que Él desea que llegue aquel día en que seremos perfeccionados, que estaremos frente a Él, gloriosa, con nuestra alma glorificada. Eso es impresionante. Nuestro cuerpo glorificado, mejor dicho. Martín, un conocidísimo comentarista, dijo: este texto hace referencia a una combinación de actividad intelectual y también afectiva, como ya hemos dicho, que afecta la cabeza y el corazón. Cabeza, pensamiento; corazón, emoción. En todos los sentidos, lo que Pablo nos está invitando, hermanos, es que sea que sintamos una cosa o que pensemos, debemos estar unidos bajo ese pensamiento o bajo ese sentir. El mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la cláusula acá que el apóstol Pablo nos da? Si tú te vas, por ejemplo, a 1 Corintios, capítulo 14, 26, Pablo nos va a decir algo interesante. Todo lo que hagan, y está hablando en el contexto del ejercicio de los dones espirituales en este punto, pero también está hablando de la enseñanza y la instrucción. ¿Y qué Pablo está diciendo? Que todo en la iglesia se haga ¿qué? Para edificación. En pocas palabras, Pablo desea que los filipenses conozcan la verdad, pero también desea que sientan esa verdad para ponerla por obra. En todo sentido, intelectual y afectiva, nosotros debemos vivir para Cristo. Ahora bien, ¿por qué Pablo hace tanto énfasis en esta parte de la intelectualidad y la afectividad? Hermanos, si nosotros damos un vistazo al mundo contemporáneo eclesiástico de hoy, vamos a ver que hay dos grandes extremos. Dos grandes extremos. Hay muchos predicadores que usan el intelecto para comunicar ideas, pensamientos e enseñanza. Hay otros grupos que simplemente se enfocan en la emocionalidad. Pero Pablo nos está diciendo que una cosa no puede estar separada de la otra. Aunque hago un paréntesis y explico, sabemos que muchas veces los grupos que se enfocan en la parte de la emocionalidad lo usan para manipular al pueblo. Para manipular al pueblo.
Pablo dice que nosotros debemos utilizar todo nuestro intelecto para conocer a Cristo, para sentir a Cristo en nuestras vidas de manera real y vivirlo. Eso es lo que nos dice en el versículo número 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir. ¿Y cuál era el tipo de sentir que tenía Cristo? Una conducta semejante a la de su Padre. Una conducta sacrificial, una conducta amorosa, centrada en el bienestar de los demás. Y Pablo nos va a hablar de ello. Por ejemplo, sabemos que hemos estudiado de manera aislada el texto de los 5 hasta el 11, pero nosotros no podemos exponer este texto separado de lo que ya he dicho previamente, desde los versículos 1 al 4. Es un mensaje complementario. Lo que está haciendo Pablo es utilizar el ejemplo de Cristo para mostrarnos a nosotros a cómo vivir en unidad. Me estoy refiriendo a los versículos 5 al 11. Pero Pablo dice que Cristo vivió una vida sacrificial centrada en el amor por el bienestar de los demás. Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Pablo está diciendo, miren el ejemplo de Cristo, miren lo que Él hizo para que ustedes lo hagan. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De esa misma manera en que Cristo se entregó sacrificialmente por su iglesia, asimismo nosotros debemos entregarnos sacrificialmente por el bienestar de los hermanos. Eso es lo que nos va a hablar más adelante el apóstol Pablo. ¿Cómo se evidencia entonces en los filipenses y en nosotros esta conducta que era del sentir de Cristo en cuanto a la unidad? Y acá Pablo nos va a hablar de dos cosas fundamentales que nosotros debemos tomar en cuenta si queremos realmente cultivar una conducta en pos de la unidad eclesiástica. Nos va a hablar de que este sentir y este pensamiento se cultivan de manera intencional. ¿Cómo? Evitando la tentación a actuar por rivalidad o por vanagloria. Eso es lo que nos enseña el versículo número 3. Recuérdense que nosotros no podemos leer el texto bíblico de manera consecutiva, ¿verdad? Sino que debemos mirar las ideas que el apóstol Pablo o cualquier escritor bíblico ya ha arrojado anteriormente y posteriormente. Nada hagáis, dice el versículo 3, por contienda o por vanagloria. De esta manera ustedes pueden cultivar una actitud semejante a la de Cristo. Cristo nunca hizo nada por rivalidad o por contienda, hermano. Nunca. Nosotros de la misma manera debemos armarnos de ese mismo pensamiento. Vivir en unidad totalmente. El consejo del apóstol Pablo es que nosotros, y parece una exageración en este punto. Parece una exageración porque si tú lees la segunda parte del versículo dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermano, nos cuesta reconocer que el otro es superior a mí. Me cuesta. Pero me encanta la expresión que dijo David. ¿Tú vienes a mí con qué? Con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Dios, del ejército del Dios soberano. David estaba convencido de que su fuerza no venía de él. ¿Venía de quién? Del Dios vivo y verdadero. En ese sentido, hermanos míos, la única razón de David ver a aquel hombre inferior a él en cuanto al poder era porque era Dios que estaba obrando. ¿Usted se ha fijado en eso, hermano? No era David el que estaba luchando, era Dios, el poder de Dios obrando a través de David. Y él venció, pero fue en el poder de Dios. En este sentido, nosotros no debemos tener a ningún hombre como inferior a nosotros. Y es muy triste que muchas veces ese caso se da, quizás no dentro de la iglesia, pero a lo mejor como cristianos tenemos un puesto de eminencia en alguna institución y tratamos al otro como inferior a mí. Es subalterno, eso dice los estatutos de la empresa. Es decir, está bajo tu nivel de posición, pero eso no quita que sea igualitario a ti en todos los términos humanos y así por el estilo.
Pablo dice que debemos mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Y qué más nos dice? Que debemos ser intencionales procurando el bienestar de los demás creyentes. Es eso, teniéndolo como superiores y al mismo tiempo procurando su bienestar. Pero como dije anteriormente, esto parece muchas veces caer en el vacío, porque sabemos que Cristo nos dice eso. Nosotros estamos cansados de escuchar. Cuando digo cansado, no me refiero en el sentido literal, sino más bien que hemos escuchado una y otra vez el mismo mensaje. Hemos escuchado una vez el mismo mensaje. Y muchas veces cuando escuchamos lo mismo, tendemos a cauterizar nuestra conciencia. Es decir, a neutralizarnos y no poner por obra eso que nosotros ya conocemos. Pablo nos dice que debemos procurar el bienestar de los demás, versículo 4, bien por lo de los otros. Un pastor dice, haciendo una pequeña historia personal, que el meollo de esta exhortación, el conflicto de esta exhortación, va contra el individualismo en el cual cada uno hace lo que le viene la gana. Cada uno hace lo que le viene la gana. Se trata de un principio, hermano, donde nosotros debemos siempre procurar el bienestar de los demás. Y yo pregunto, ¿debemos nosotros procurar el bienestar de los demás? Es verdad. Pero Pablo dice, es cierto, lo sabemos, pero del dicho al hecho hay un gran trecho. El sentido claro es esto, vivir tomando siempre en cuenta a los demás. Fue así como Cristo actuó, hermano, una conducta sacrificial. Así que en vista de ello, viendo a Cristo como ejemplo principal, nosotros debemos actuar de la misma manera, intelectual y afectivamente, reconociendo a los demás y procurando el bienestar absoluto para los demás creyentes. La buena noticia, hermano, es que pese a que muchas veces es difícil uno tratar a los demás como superiores a uno mismo, es difícil nosotros actuar como humanos en un sentido de no vanagloriarnos por lo que hacemos. Es difícil nosotros estimar a los demás como superiores a nosotros mismos y procurar su bienestar. La buena noticia es que Pablo nos va a decir algo interesante, que es Dios mismo quien nos convence a nosotros de eso a través de la instrucción, la enseñanza, y nos ayuda a obedecer. Fíjense lo que dice el versículo número 13. Eso es lo que está diciendo. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Ustedes lo saben, háganlo. Dispongan su corazón a hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Pero veamos entonces en este sentido el segundo postulado que tenemos para esta ocasión. El sentir de Cristo, en segundo lugar, hermano, es una iglesia que se ocupa en la obediencia hacia las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Eso es lo que vemos en los versículos 12 en adelante. Una iglesia que se ocupa en la obediencia hacia los principios de Cristo. ¿Qué aprendemos acá, hermano? Que Cristo desea que su iglesia obedezca a sus principios para que de esta manera resplandezca en este mundo oscurecido. Dice el versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Fíjense que Pablo, como dije anteriormente, nunca dejaba a la duda, nunca dejaba lugar a la duda de que los filipenses no habrían de obedecer. Cada vez que se dirige a ellos, yo sé que ustedes van a obedecer, y les dice esta vez, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, este término, esta expresión, ocupados en vuestra salvación, ha sido objeto de mucha confusión interpretativa. Algunos grupos han llegado a pensar, cuando hablo de algunos grupos me refiero a algunos que son cristianos, pero erradamente
consideran que este verso se está refiriendo a la pérdida de la salvación como tal y por tanto deben ocuparse y mantenerla. Nosotros sabemos que eso no es así. El mismo Señor a través de su palabra derrumba este argumento. No es cierto que se está refiriendo a que nosotros debemos ocuparnos y mantener nuestra salvación. No es eso lo que está diciendo. Dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, si no es a la pérdida de la salvación que se está refiriendo, ¿a qué se estaría refiriendo? Veamos primero lo que dice el mismo Señor Jesús en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Vemos un aspecto muy fundamental acá. Ningún ser humano puede venir a Cristo si el Padre mismo no lo trajera. Hermano, nosotros no podemos hacer absolutamente nada para venir a Dios. Nosotros no buscamos a Dios, Dios nos busca a nosotros. Y pone la disposición en nuestros corazones para que le creamos a Él. Eso es lo que nos dice Efesios 2:8-9. De que la salvación es por gracia y por tanto el conservarla no depende de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo entonces está enseñando en este verso cuando dice ocupaos en vuestra salvación? Lo que Pablo está diciendo es, puesto que ya son salvos, deben ocuparse en vivir como lo que son. ¿Qué es lo que somos? Salvo, somos santos y debemos vivir conforme a esa verdad. Por ejemplo, versículo 14 nos dice claramente, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Las murmuraciones y la contienda, hermano, los conflictos, no pertenecen a la vida y a la piedad, pertenecen a quien, al mundo. Y Pablo está diciendo, eviten eso porque no pertenece a la iglesia de Cristo. Las murmuraciones, los chismes y las contiendas no pertenecen a la vida y a la piedad que nos habla el apóstol Pedro. Ustedes deben evitar las murmuraciones y las contiendas. Evitando las murmuraciones y también evitando las contiendas. ¿Por qué, Pablo, nosotros debemos evitar las contiendas y las murmuraciones? Hermano, se cuenta, C.H. Sproul, que uno de los, fue el precursor, y un dato para que ustedes también lo analicen y lo estudien, fue el precursor de que la sana doctrina llegara a América, para que ustedes sepan eso. C.H. Sproul murió en el 2017, pero él cuenta una historia interesante. Dice él que en una ocasión estaban 3 pastores reunidos y estaban hablando sobre sus vidas, ya ustedes saben, liberales en ese sentido. No digo que sean pastores reales, pero están hablando de sus vidas liberales, por así decirlo. Y dice Sproul que uno de ellos le dijo, mira, yo tengo un problema grandísimo de esta manera, Ay, pero si lo sabe. Y el otro decía, mira, pues yo tengo esto, Ay, Dios mío, pero si lo saben. Y la idea era compartir sus problemas para orar los unos para los otros. Y uno de los pastores se queda bien callado. Y le pregunta, pero acá nosotros hemos hablado, hemos abierto nuestros corazones a ti y tú te quedas callado y enmudecido. Y dice, el problema es que mi pecado es que yo no puedo contener mi lengua, yo tengo que contárselo a todo el mundo. Y estoy nervioso de esperar que se termine la reunión para ir a contárselo a otro. Hermano, parece una historia un poquito extraña, y más en el contexto eclesiástico, y más en el contexto pastoral. Yo espero que esa historia no sea real en sí misma, porque es triste, ¿sí o no? Pero no deja de enseñarnos algo particular. La tendencia del ser humano es huir de aquellos que son chismosos. Y Pablo nos dice que nosotros no debemos andar en murmuraciones.
No debemos hablar del hermano si él no está presente. En una ocasión se me acercó un hermano refiriéndose a un tema que supuestamente un acto que yo hice. Y yo le dije al hermano, ¿realmente él le dijo eso de mí a usted? Sí. Vaya, hable con el hermano y dígale que se acerque a mí. Y él y yo hablamos. Porque estoy poniendo en intermedio a una persona que no tiene que ver con nada con el conflicto. Por lo que a mí me apenó no era realmente la situación como tal, porque yo sabía que no era cierta, sino más bien el hecho de que un hermano se preste su boca para comentar cosas que no deben comentar. Esa es una realidad, hermanos, que nosotros debemos contraatacar a nivel eclesiástico. ¿De qué manera tú puedes contrarrestar eso? Cuando un hermano venga a ti con un chisme disfrazado de noticia, dígale, no me interesa. No me interesa. Porque las murmuraciones dentro del pueblo de Dios no pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Para qué, Pablo, nosotros debemos ser sin murmuraciones ni contienda? El versículo 15 lo explica perfectamente. Para que seáis irreprensibles y sencillos. De esta manera nosotros podemos vivir en unidad, siendo irreprensible y sencillo. Que nadie tenga que hablar mal de ti, ni de verdad, ni de mentira. Pero si algunos hablan de manera mentirosa, eso es otra cosa. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y tú dirás, sí, pero es difícil muchas veces nosotros ser irreprensibles, evitando las murmuraciones y los conflictos internos. Es verdad. Pero mire lo que Pablo nos va a mostrar a nosotros, el antídoto, cómo nosotros podemos solucionar ese gran problema. Porque es un gran problema, hermano. Las murmuraciones y contiendas crean divisiones en la iglesia. Y por eso es que yo saludo a fulano, pero a este no lo saludo. Y decimos que es porque tenemos que irnos para la casa. Examina tu corazón si eso es así. Favoritismo se llama eso. A unos sí, a otros no. Pablo nos da el antídoto, versículo 16. Asidos de la palabra de vida, hermano. La única manera de nosotros contrarrestar las malas prácticas congregacionales en nuestras vidas es haciendo que asidos de la palabra, pegados a la palabra, aferrados a la palabra, manteniendo en alto la palabra, aprendiéndola, aplicándola a tu vida, viviendo la palabra. ¿Qué significa esto? Vivir conforme a los estándares divinos. Eso es lo que Pablo nos va a hablar en los versículos siguientes, en capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en eso, en esto pensad. Otra vez dijo, recuérdense la palabra, pensad. Piensen de esta manera, en lo verdadero, en lo puro, en lo que es de buen nombre, si hay virtud, si hay dignidad en eso, si hay algo de alabanza en esto, piensen de esta manera. Pero Pablo también nos deja en el versículo 9 algo interesante. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Por eso dije al principio que el apóstol Pablo está mostrando su propia conducta y su disposición al sufrimiento por Cristo, para que los filipenses imitasen su buen proceder a nivel congregacional. Pablo tiene que decir claramente lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y yo le pregunto, ¿usted cree que el apóstol Pablo era un murmurador y un contentoso? Jamás. Pablo remarca aquí, hermano,
lo que significa una vida consagrada plenamente a Cristo, cuya alma ha de ser presentada aquel día en que Él vendrá por nosotros para glorificarnos. Filipenses versículos 2 y 10, Pablo dice, para que en el día de Cristo, el día que Él aparezca, que venga para nosotros, ese día que nosotros estamos anhelando y esperando, yo pueda gloriarme ¿de qué? De que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Qué triste es, hermano, después de que tú has pasado tiempo con una persona discipulándolo y de repente tú notas que la persona anda por el mundo del camino, por el camino del mundo. ¿Es triste eso, sí o no? Es triste. Y Pablo dice, yo quisiera gloriarme de que aquel día cuando Cristo aparezca, ustedes hayan mantenido la unidad, ustedes hayan obedecido a los principios que el Señor me dio para que yo les enseñase. Por eso él tuvo que decir que él era predicador, apóstol y maestro. Y él se ocupó de predicarle todo el consejo de Dios y él espera de que los filipenses en el día de Cristo hayan vivido conforme a esa verdad que les fue enseñada. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo acá? Que debemos dedicarnos por enteros a obedecer esos principios y procurar siempre practicarlo en nuestras vidas diarias. Pero parece mero intelectualismo y muchas veces se nos quedan las ideas y cuando llegamos a casa se nos van. Pablo nos habla de la obediencia y nos habló también de la unidad, procurar la unidad. Y como nosotros, acuérdense que la obediencia a los principios de Dios producen en nosotros santificación. ¿Escucharon eso, hermano? La obediencia a los principios bíblicos producen en nosotros santificación. La acción del Espíritu Santo en nosotros de santificación se ejerce en el contexto de yo aprendo, aplico lo que sé y vivo conforme a esa verdad. Muchas veces creen, se convirtió a Cristo y, hermano, Cristo nos hace nueva criatura. Pero ahora nos toca a nosotros vivir conforme a esa realidad. Viviendo, aprendiendo en primer lugar y viviendo esos principios divinos que nos han enseñado. Esa fue la idea general del autor de los Hebreos en el capítulo 12 cuando dijo allá, por tanto nosotros teniendo en derredor tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Anden como ustedes quieran. Eso no es lo que dice. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, hermano. El pecado entorpece nuestra vida espiritual. El pecado entorpece que tu testimonio pueda brillar ante el mundo. Y acuérdense que tu testimonio refleja a Cristo en tu vida. Sin murmuraciones ni contienda. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, tenemos una carrera por delante. Dijimos anteriormente que es mejor estar con Cristo. Pero Pablo nos enseña, es verdad, es mejor estar con Cristo, pero es necesario quedarnos aquí. ¿Por causa de qué? De la obra de Cristo y aquellos que necesitan la salvación que el Señor les dará conforme a la predicación del mensaje que Él ha puesto en su evangelio. Considera aquel que sufrió tan contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, hermano, no se canse hasta desmayar. ¿Por qué? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre contra el pecado. De esa manera, hermano, obedeciendo los principios bíblicos, nosotros podemos ser luminares en el mundo. ¿Qué es lo que dice el versículo? El llamado a que nosotros resplandezcamos en el mundo. Y la única manera de hacer esto es viviendo conforme a la verdad que nosotros conocemos. Dice Mateo capítulo 5, 14, dice el mismo Señor, vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Son ustedes, soy yo, eres tú la luz del mundo. Por todos vosotros sois hijos de la luz, dice el apóstol Pablo, porque todos vosotros sois hijos de la luz y debemos vivir conforme a esa verdad. De hecho, dice la segunda parte, e hijos del día, no de la noche ni de las tinieblas. Hace un contraste. Si somos hijos de la luz, debemos vivir en la luz.
porque no somos de la oscuridad. Y es la misma idea que Juan nos dice en el capítulo, en la primera carta de Juan el apóstol. Pero retornando a Filipenses, versículo 15, dice Pablo: para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual nosotros debemos resplandecer como luminares en el mundo. Debemos resplandecer, hermano. Y solamente podemos resplandecer cuando nosotros obedezcamos los principios que Dios nos ha dejado en su palabra. Solamente así. En tercer lugar y último, el sentir de Cristo, hermanos, es que nosotros nos ocupemos en la provisión para las necesidades de aquellos que sirven en la obra. No son invenciones mías, el texto lo dice claramente. Una iglesia que se ocupe de proveer para las necesidades de los hijos, aquellos que se ocupan del servicio a Dios. ¿Por qué? Dice Pablo. Piensa lo que dice el versículo 21. Y es la misma idea que encontramos allá en los versos que vimos anteriormente. No solamente hay hermanos que se ocupan de su propio bienestar, tampoco se ocupan del bienestar de los demás, pero mucho menos se ocupan de las cosas que pertenecen a Cristo. Dice Pablo: todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y eso sí es triste, hermano. Eso sí es triste, porque está hablando acá de una iglesia individualista, una iglesia que va en pos de su propio bienestar personal. Y esto es un peligro total para la salud espiritual y para la unidad congregacional. Un país, si hacemos una analogía, un país cuyos ciudadanos sean corruptos, ¿qué tendremos? Un país corrupto. Una ciudad cuyos municipios son desorganizados, ¿qué vamos a tener? Una ciudad desorganizada y llena de basura por todos lados. Y muchas veces queremos que nuestro barrio sea el más tranquilo, el más seguro. Pero la seguridad y la tranquilidad de una vecindad es producto de los comunitarios. Y cuando vemos la iglesia, una iglesia son o es lo que son sus miembros. Una iglesia dividida va a traer división. Una iglesia cuyos miembros buscan su propio bienestar va a ser una iglesia que se estanca. Estoy hablando en términos humanos en cuanto a nuestros propios intereses, porque más allá de nuestra conducta está el sostenimiento del mismo Señor Jesús en cuanto a su propia obra. Hermanos, debemos evitar este trágico fenómeno que muchas veces tenemos en la iglesia universal, de que todos buscan lo suyo propio. Y si fuera solamente lo suyo propio, fuera una cosa, es que no buscan las cosas que son de Cristo. Queremos llenar nuestras arcas, pero el alfolí, como dice el Antiguo Testamento, está vacío. Ustedes viven en casas lujosas, pero la casa del Señor está desierta. Una analogía, hermano, simplemente. Tener un enfoque errado conforme a buscar nuestra propia grandeza y no la de Cristo, eso es trágico para la iglesia. Y él dice que nosotros debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se despojó de sí mismo, se humilló a sí mismo por el bienestar a nosotros, hermanos. ¿Para qué Cristo sufrió la cruz del Calvario? ¿Tú no te has puesto a pensar? ¿Para qué fue que Cristo murió en la cruz del Calvario? Decimos a boca llena, por mí, dice Pablo, del cual yo soy el primer pecador y el más grande. Pero dice Romanos capítulo 4, 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso es más que suficiente, hermano, de saber que el Dios vivo se encarnó,
se humanó, tomó un cuerpo semejante al nuestro, por ti y por mí. El Dios soberano, el Dios del universo, el hacedor de sí mismo. Isaías nos muestra un cuadro, algo tenebroso. Tenebroso, digo yo. Cuando yo leí ese capítulo 53 de Isaías, la primera vez en mis días de cristiano, literalmente, a mí se me salían las lágrimas. El día entero yo permanecí llorando, recuerdo, hermano, de la experiencia brutal que el Espíritu Santo con que me compungió. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciados y no le estimamos, dice Isaías. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Y qué más dice? Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Hermanos, si tal parece que todavía seguimos siendo rebeldes delante de Dios. Él quitó nuestras transgresiones, quitó nuestra rebeldía, quitó nuestra iniquidad. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y Cristo tomó el pecado de nosotros, lo tomó para sí y fue a la cruz del Calvario por nosotros. Y nos parece algo interesante, como salido de un cuento de hadas. Pero miren qué es lo que a mí me impresiona realmente de lo que Cristo hizo por mí. No solamente Él me salvó y puso su vida. No solamente le entregó su ser allí en la cruz del Calvario. No solamente Él tomó mi iniquidad, mi pecado, mi transgresión. Miren lo que dice Hebreos, hermano. Hebreos 10:17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Puesto que hemos sido redimidos, hermanos, salvados y perdonados por Cristo, Pablo nos dice que nosotros debemos vivir en esta vida para su gloria y para su honra. Pero nos parece un cliché. Para su gloria. Para gloria de Cristo. Para gloria de Cristo. Tengo un trabajo nuevo, gracias a Cristo. Tengo un carro nuevo, gracias a Cristo. Tengo una casa nueva y la inauguro invitando a los hermanos. Gracias a Cristo. Tengo una empresa que constituí. Gracias a Cristo. Pero cuando tú ves en el fondo, Cristo está ausente de ese lugar y de esas cosas. ¿Saben por qué? Porque de nada nos sirve nosotros adquirir grandes cosas acá cuando no las ponemos a la disposición de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dice a nosotros que cómo podemos vivir conforme a esa verdad de ser salvo, sirviendo a Cristo, mostrando un genuino interés por su causa. Hermanos, somos llamados a una sola causa. Y Pablo desde el principio de la carta está diciendo que vosotros sois participantes conmigo de la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para proclamar el evangelio de Jesucristo, del cual fue constituido pastor o predicador, maestro y apóstol. Y Pablo, a pesar de que tiene que decir de que todos buscan lo suyo propio, nos va a hablar de dos ejemplos clave de lo que nosotros sí deberíamos hacer. Y nos habla de Timoteo, dando un vistazo rápido, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y Pablo va a enumerar algunas características centrales en este texto de cómo era Timoteo. Si tomamos un vistazo rápido a los versículos siguientes, dice que él era de buen ánimo, versículo número 20. ¿Y qué más dice en ese versículo? Que era ocupado genuinamente en el bienestar de los hermanos. Y por supuesto dice que era destacado en la labor misionera. Hermanos, ¿somos nosotros así de buen ánimo para las cosas de Cristo? ¿Ocupados genuinamente, comprometidos con la causa de Cristo? ¿Somos destacados en la causa de Cristo? Recuerden que el mismo Pablo le dijo a Timoteo: ocúpate en estas cosas para que tu aprovechamiento sea manifiesto. ¿A quiénes? A todos.
Pero muchas veces nosotros no nos ocupamos de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y andamos en nuestras mundanalidades. La marca distintiva de un verdadero creyente, Pablo nos refleja ahí cuáles son esas cualidades distintivas de un verdadero creyente ocupado por la misión que Cristo le ha encomendado. Un interés por los otros, un desinterés por sus cosas personales y una entrega total por la causa de Cristo. Eso es lo que vemos en 2 Corintios capítulo 12, versículo 14. He aquí, dice Pablo, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso porque no busco lo vuestro. Yo no busco lo que ustedes me están dando, dice Pablo a los Corintios, sino a vosotros. Yo deseo su bienestar, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Y qué más dice versículo 15? Y yo con el mayor placer, oigan esto, hermano, con el mayor placer gastaré lo mío, invertiré en ustedes tiempo, esfuerzo, cosas materiales si es posible. Voy a trabajar con mis manos haciendo tienda para sostener a aquellos que necesitan en la causa de Cristo. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor, dice Pablo. ¿Por amor a quién? A vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Hermanos, muchas veces pareciera que lo que nosotros estamos haciendo no tiene importancia. Y Pablo nos está diciendo que aunque los demás no muestren amor hacia ti, no muestren unidad hacia ti, tú debes hacer lo contrario. Debes mostrar amor, debes demostrar unidad. ¿Por qué? Dice Pablo respecto a Epafrodito, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros también a quien a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Miren cómo Pablo describe a este personaje. Un individuo, Epafrodito, activo en las misiones, activo en la obra. Hermano, ningún cristiano puede darse el lujo de no estar en un ministerio eclesiástico. Voy a repetir esto. Ningún cristiano debe darse el lujo de estar sentado y no participar en un ministerio. Porque hemos olvidado algo. Hay ministerios colectivos y hay ministerios personales. Pablo dice que somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos a los otros de ese cuerpo. Pero cada miembro hace su función. Si tú no haces tu función, las cosas no marchan. Epafrodito era activo en las misiones, ya que era un colaborador de la labor pastoral de Pablo y compañero fiel de las misiones que él emprendía. ¿Y qué más dice? De que era un servidor fiel, un mensajero de los filipenses que iba a la cárcel donde Pablo estaba escarcelado para proveer para sus necesidades físicas y también para espirituales, porque en cierto sentido lo consolaba allí en la cárcel, aunque Pablo nunca estuvo débil, por así decirlo. Su conducta cristocéntrica, me refiero a Epafrodito, era motivo de gran gozo para Pablo y también para los filipenses, como vemos en los versículos 26 y 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Pablo nos habla acá de dos cosas que nosotros debemos hacer con esas personas que sí muestran un genuino interés por las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En pocas palabras nos dice que debemos recibirlo. Obviamente, Epafrodito pertenecía a esa congregación. Solo que estaba en una misión en la cárcel con Pablo, apoyándolo en su situación de escarcelamiento. Pero dice Pablo, ustedes deben recibirlo. Eso significa, muéstrenle a él que lo que él está haciendo realmente es importante. Él está sirviendo para Cristo, él está sirviendo por su causa. Muestren afecto fraternal hacia él y aprecio hacia su persona. ¿Por qué? Porque él es digno representante del Evangelio de Cristo. Eso fue lo que vimos, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, 27 anteriormente.
¿Qué dice Pablo? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Haciendo qué cosa? 2, firmeza y combatiendo unánime por el Evangelio de Cristo. Y Epafrodito y también Timoteo estaban haciendo esas dos cosas. Y nosotros hemos recibido a aquellos, apreciarlo y tratarle de buena manera. Por eso dice Pablo en segundo lugar, tenerle en estima. ¿Qué significa esto? Valoren su trabajo, aprecien lo que están haciendo, recompensen su labor, recompénsenlo, provean para sus necesidades. Dice ya Filipenses capítulo 4:10, en gran manera me gocé en el Señor, dice Pablo, hablando de que los filipenses proveyeron para las necesidades de él. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Al fin ustedes, hermanos, me están sirviendo. Pero no era que ellos dejaban de hacerlo. No era que ellos dejaban de hacerlo. El asunto es que ellos se enteraron después de que Pablo fue escarcelado y ellos fueron a visitarlo. Y en ese contexto Pablo dice, estoy alegre de que ustedes hayan venido a socorrerme. De que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Ellos estaban interesados en hacerlo, pero no sabían del paradero de Pablo, supuestamente. Pero os faltaba la oportunidad. Y en cuanto detectaron que Pablo había sido escarcelado allá en Roma, automáticamente mandaron un mensajero para proveer para sus necesidades. Y dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, en mi sufrimiento, en mi escarcelamiento. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solamente. Hermano, ¿ustedes no saben que solamente hay algunos hermanos que solamente proveen para la iglesia de Cristo? Espérate. ¿Ustedes son conscientes de que no todos los hermanos proveen para las necesidades de los santos? Vea. Usted quiere saber si, no vamos a ver ese principio, porque el principio está, de que cada uno ponga aparte algo para el Señor. Pero si los ancianos hicieran algo, si dejaran de pasar las ofrendas, me refiero a las bolsas, ¿verdad? Usted se daría cuenta quiénes son los que dan ofrenda para las cosas del Señor. No va a decir que haga eso porque obviamente no van a violentar lo que ya hemos hecho durante toda la vida. Pero es para que ustedes vean que no todos realmente proveen para las necesidades de los santos. No todos buscan lo que es de Cristo. Solamente unos cuantos. Y Pablo dice claramente, solo vosotros participaron conmigo en razón de dar y recibir. Ustedes quisieron que yo compartiera el Evangelio con ustedes. Ustedes proveyeron para mis necesidades. Ustedes enviaron mensajeros conmigo. Pues aún a Tesalónica, dice Pablo, me enviasteis no solamente una vez, una y otra vez, para mi propio provecho, dice Pablo, para mis necesidades. Hermano, la provisión para los santos no es un lujo, es una necesidad. Es una necesidad. El empleado tiene un pago, el gerente tiene un pago, el oficinista tiene un pago, hasta el taxista tiene un pago, el barrendero tiene un pago. ¿Y por qué los mensajeros de Cristo no tienen un pago? Carlos, ¿por qué tú estás diciendo? O sea, que hay que pagarle a los hermanos. Espérate. Dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor. Está hablando, hermano, en el contexto de la provisión. Si usted no lo sabía, si no, estudie bien el texto. Mayormente los que trabajan en ¿qué? En predicar y enseñar. Y es interesante lo que Pablo también va a comentar en el versículo número 18. Pues, ¿qué dice las Escrituras? ¿Qué enseña Dios, el mismo Señor? ¿Qué enseña? Versículo 18. Pues dice, no pondrás bozal al buey que trilla. No pondrás bozal al buey que trilla.
y digno es el obrero de su trabajo. ¿Para qué se le pone el bozal al caballo? Para frenarlo, para retenerlo. ¿Qué es lo que Pablo está ilustrando? Que de la misma manera en que un bozal puede frenar literalmente a un caballo, en este caso a un buey, lo usan para un caballo. El asunto es que Pablo está diciendo, al buey que está trabajando no se le debe poner, se le debe poner al caballo. ¿Usted me entiende? Pero al buey que está trillando, al misionero, al predicador, al anciano, e inclusive al diácono que está trabajando, hay que proveer para sus necesidades. Pero no es porque hay que hacerlo. Es que dice que es digno de su trabajo. Si están haciendo el trabajo, nosotros debemos recompensar esa labor. Pero no quiero extenderme, hermanos. Pero es triste la idea de que nosotros muchas veces tenemos muy en poco a los servidores de Cristo. Pablo nos dice en 1 Corintios 4:1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Hermanos, somos siervos de Cristo. Me estoy refiriendo a aquellos que hacen uso de la enseñanza y de la predicación en el contexto del liderazgo eclesiástico. Ojalá que nuestros líderes puedan decir, como dijo Pablo finalmente allá en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice Pablo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, dice Pablo, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos, nosotros obramos, proveemos para las necesidades de los santos, pero es porque es agradable a los ojos del Señor. De enjuiciarlo respecto a este tema, pero es para que tomemos conciencia. ¿Ustedes saben cuál es el gran dilema de la juventud hoy en día en cuanto a la obra misionera? ¿Y entonces qué? Es verdad. El Señor nos va a proveer a aquellos que quieran dedicarse a la obra misionera, a la obra pastoral. Pero ¿sabe cómo es que le va a proveer? A través de tu bolsillo y el mío. Hermanos, que nosotros entendamos de que debemos ser una iglesia gozosamente comprometida con la causa de Cristo. Debemos, hermanos, eliminar los muros separatistas y vivir en unidad, ocupándonos por el bienestar de los demás y estimando a cada uno como superiores a nosotros mismos. Que no se quede mero intelectualismo, sino que vaya al corazón y que realmente nos preocupemos por eso. Y que nosotros, aprendiendo estas cosas, los principios bíblicos, lo obedezcamos. ¿Para qué? Para que seamos luminares en este mundo que vive sin esperanza y sin Dios. Y que finalmente, hermanos, nosotros podamos proveer para aquellas personas que están sirviendo en la obra de Cristo. Yo espero que este mensaje no sea un mensaje más, sino que realmente cale en nuestros corazones y que el Señor nos ayude. Vamos a orar finalmente para despedirnos. Pueden ponerse sobre sus pies. Padre bueno que moras en los cielos, tú que estás, Señor, en tu morada santa y habita en nuestros corazones. A ti te damos las gracias por ese sacrificio que tu Hijo Jesucristo obró en la cruz de Calvario. Gracias, Señor, porque tú nos has redimido, porque tú nos has hecho participantes de tu gracia y tú nos has encomendado el evangelio de la reconciliación. Pero permite, Señor, que nosotros seamos una iglesia que resplandezca en este mundo en obediencia a tu palabra. Y que nosotros, Señor, podamos vivir en unidad para, así como dijo Jesús, para que el mundo vea, Señor, que ellos son uno como tú y yo somos uno. Y que de esa misma manera nosotros podamos proveer para las necesidades de aquellos que te sirven, que son servidores tuyos. Ayúdanos, Señor,
Tú enseñas en tu palabra que eres tú quien pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayuda a nuestra incredulidad, ayuda a nuestra negligencia, Señor. Fortalécenos. Y que aprendamos a ser una iglesia viva, una iglesia que viva para ti en espíritu y en verdad. Que nuestro obrar, Señor, se refleje de que tú habitas en nuestras vidas. Glorias sean dadas a ti, Señor. Tú eres Dios eternamente y para siempre. Y en tu nombre, nosotros, Señor, nos reunimos en esta noche para darte las gracias por los méritos de Cristo en la cruz de Calvario. Gracias, Señor. Bendice nuestras vidas y permite que seamos para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús.